Quería agradecer a los organizadores por invitarme aquí. Esta es mi tercera vez en Perú y me encanta regresar a este país y dar la oportunidad de ir a visitar Machu Picchu y otros países. Y especialmente al doctor Víctor Cruz por invitarme a esta ponencia y sentirme siempre tan bienvenido. Bueno, mi presentación va a referirse a las investigaciones y a sus resultados en relación a los campos de telecomunicaciones. Y es importante el hecho de que las investigaciones y la ciencia es lo que nos da la información básica sobre los efectos a la salud. Entonces, cuando analizamos los campos de radiofrecuencia debemos saber qué es lo que sucede a cada nivel de las organizaciones biológicas, cuáles son las interacciones que ocurren y los niveles básicos, cómo es que esto se traducen, cómo es que cambian las señales en los celulares, cómo es que estas señales cambian y se toman una respuesta biológica, si es que esto tiene un efecto adverso en las células o no, y determinar si es que este efecto es reparable, si es que no hay ningún efecto en absoluto. Todo debe ser analizado en esta cadena de circunstancias. Y como la doctora Van de Venter ya mencionó, existe una serie de investigaciones que necesitan ser conducidas y todas están formadas para generar un balance de la base de datos que nos permita mostrar si es que algo sucede desde un nivel celular o a nivel in vitro. Cuando investigamos cómo es que los campos de radiofrecuencia o cómo interaccionan estos campos con las células y los tejidos y cuáles son los efectos que éstas podrían tener. Entonces, si ustedes observan algo en un estudio celular, entonces podríamos querer pasar al siguiente nivel y determinar si es que el mismo sucede en un animal entero, porque un animal en teoría tiene mecanismos de respuesta, tienen capacidad compensatoria para diferentes mecanismos. Si es que nosotros nos exponemos al sol, tendremos un efecto que es calentar nuestro cuerpo, pero el cuerpo es sabio, tiene la capacidad de contrarrestar ese incremento de temperatura a través de mecanismos como el sudor o expiración que permiten reducir ese efecto, lo que lo torna reversible. En estudios humanos podemos colocar a personas en situaciones de laboratorio en la cual podemos, por ejemplo, como la doctora Van de Venter ya mencionó, evaluar cuáles son los campos de radiofrecuencia pudiera cambiar los patrones de sueño, por ejemplo, o un tema que ha sido bastante controversial es que si existen otros efectos a los campos de radiofrecuencia sobre los síntomas subjetivos como dolores de cabeza o rashes o algunos síntomas que suceden cuando las personas se someten a exposición de radiofrecuencia. Y por supuesto harán estudios epidemiológicos, estos estudios en poblaciones humanas que básicamente comparan una población que no está expuesta o tiene una baja exposición y un grupo que tiene una mayor exposición. Y al comparar estos dos grupos podemos encontrar si es que existe una diferencia, tales como si es que este grupo de mayor exposición tiene un incremento en la tasa de cáncer, por ejemplo, y esto es importante, pero el problema que está sucediendo se da porque tenemos una exposición universal a diferentes campos de radiofrecuencia, así que será muy difícil tener un grupo que no tenga una exposición absoluta porque serán muy pocas personas. Habrán muchas personas que tendrán altas exposiciones, diría, y voy a decir más al respecto porque es bastante importante tocar este tema. También tenemos estándares de investigación. Cuando una publicación emerge, generalmente debería ser un estudio que haya sido bien conducido, que tengan toda la información disponible en la publicación en sí misma y que sea analizada de manera adecuadamente para poder alcanzar conclusiones válidas. Y les voy a mostrar un par de diapositivas al respecto. Necesita ser también algo que pueda ser replicado por laboratorios independientes, porque si es que una publicación de un trabajo parece ser buena,
necesitamos que alguien más sea capaz de replicar, simplemente para confirmar que estos resultados son válidos. En muchos casos, este no ha sido el caso. Mucha gente ha sido incapaz de replicar los resultados, y los resultados deberían ser capaces de explicarse a través de algún mecanismo que generalmente está en línea con el conocimiento científico, a menos que exista evidencia sustancial para un mecanismo que no vaya a seguir las leyes de la física. Es importante decir esto porque hay muchas personas que dicen, bueno, he encontrado un fenómeno pero no sé cómo ocurrió, y ellos podrían decir que es un mecanismo que es hipotético pero no puede ser evaluado, y esto no es muy útil para nuestros fines. Entonces existen algunos elementos que deben ser evaluados en un estudio. Uno de ellos es cómo es que se ha redactado, si es que una persona o un grupo de investigadores puedan replicar este estudio. Es decir, hay suficiente información en la metodología que nos permite trabajar el mismo estudio en otro laboratorio. Y los datos necesitan ser analizados utilizando buenos métodos estadísticos. Necesitan tener una selección adecuada de los casos y de los controles en estudios epidemiológicos. Necesitamos ser capaces de corregir los factores coagregantes, que son factores que ocurren tanto en los casos como en los controles, tales como evaluar la radiofrecuencia. Tenemos que analizar si es que los dos grupos tienen la misma exposición a rayos X o exposición a cigarrillo o a otros factores de riesgo que podrían alterar los resultados. Y existen también otros sesgos o cosas que deben ser tomadas en cuenta. No quiero ir en muchos detalles, pero cada estudio tiene el mensaje importante que tenemos que llevarnos a casa es que cada estudio debe ser analizado adecuadamente para poder saber si es que se puede considerar un buen estudio que provea información confiable. Porque hay muchos estudios en el campos electromagnéticos que no proporcionan buena información y que no proporcionan información útil, porque no se fueron conducidos de manera correcta, no fueron analizados de manera adecuada o otros factores involucrados. Algo similar sucede con estudios animales. Los estudios animales pueden realizarse de manera más precisa que los estudios epidemiológicos, porque nosotros podemos tener un grupo de animales que será un grupo homogéneo, serán de la misma especie, el mismo sexo, la misma edad, y generar una exposición a campos de radiofrecuencia y otros a ningún campo, y encontrar si es que con el tiempo aparece alguna diferencia, ya sea que el grupo de exposición sufra la enfermedad que estamos tratando de analizar. Y el hecho es este, que indica cuál de los dos grupos realmente fue tratado de alguna manera distinta. Cuando vemos en la prensa los hallazgos de un estudio y un efecto, muchas veces cuando analizamos el estudio se ha realizado con tan baja calidad que los resultados podrían ser tomados con mucho cuidado, y sería algo que va a variar la información. Entonces tenemos que basarnos en una revisión por pares para asegurarnos que se realice de manera adecuada. Muchos estudios son descartados porque no se han realizado de manera correcta. Es por eso que es importante tener también revisión por pares. Para esto solamente me gustaría mencionar algo. Emily ya mencionó algo acerca de la clasificación 2B para que las radiofrecuencias han sido clasificadas como posiblemente carcinogénicas, pero la clasificación fue realmente basada en dos estudios epidemiológicos, uno de ellos de Interphone y uno de ellos de otro grupo que era Hard Ale. Disculpe, ¿alguien me podría pasar algo de agua, por favor?
Ahora, los estudios en animales o los estudios celulares básicamente fueron negativos, indicando que la exposición a campos de radiofrecuencia podrían causar cualquier cáncer. Pero hubo dos grupos de los estudios epidemiológicos, uno de ellos fue el grupo de sueco y otro el grupo Interphone. El grupo Interphone, como Evelyn mencionó, fue un estudio epidemiológico enorme. Ese estudio ha sido más grande que cualquiera de los otros estudios epidemiológicos combinados, incluso en términos de los números de casos y controles. Y esencialmente enunciaba que nosotros no podemos encontrar ningún efecto, que no había un efecto específico cuando tratábamos de analizar a los grupos en su totalidad. Lo que sí se encontró fue una sugerencia de un riesgo incrementado de cáncer en los grupos de alta exposición, las personas que utilizan un teléfono móvil con mayor frecuencia. Ahora, como Emily mencionó, uno puede tener este sesgo de recolección. Ustedes podrían recordar con qué frecuencia utilizaban su teléfono hace 10 años. Bueno, la mayor exposición se encontraba en aquellas personas que tenían más de 10 años de exposición, o personas que tenían probablemente la misma memoria que yo tengo. Yo no puedo recordar hace cuánto usaba mi teléfono móvil hace 10 años. El otro problema que sucedía en este tipo de estudios es que las personas que tienen cáncer cerebral es el grupo que se considera casos. Los controles no tienen cáncer cerebral. Los casos sí, ellos han sufrido cáncer cerebral, y a ambos se les preguntó lo mismo, con cuánta frecuencia utilizan sus teléfonos celulares. Ahora, si ustedes tienen cáncer cerebral, es mucho más probable que den una respuesta exagerada sobre el uso del celular, porque ustedes podrían pensar que el celular fue el que causó su cáncer cerebral, y esto es lo que generalmente sucede. El estudio Interphone mencionó que cuando las personas que sufrían de cáncer cerebral, ellos tendían a exagerar la respuesta de la frecuencia con la que lo utilizaban. Ahora, si ellos utilizaban números exagerados, el resultado final entonces, comparando los dos grupos, encontramos que las personas con cáncer cerebral tendrán mayor exposición porque han exagerado en realidad su respuesta en respecto de la frecuencia con el uso de los teléfonos celulares. Entonces, algunas personas en el grupo decían, bueno, utilizamos un celulares 12 horas al día, y esto es imposible que esto sea verdad. Así que esto fue una sugerencia para los estudios de ese tipo, que probablemente el sesgo de recolección sea la principal causa de esos altos índices. Ahora, la IARC dice que podría ser un resultado positivo, pero los autores del estudio no vieron como un resultado positivo esto, lo que es un problema. La otra serie de estudios realizados por Hardell mostraron que Hardell generaban mayores resultados positivos que los otros estudios. También cabe resaltar que sus resultados encontró que estaban fuera de las tendencias normales con respecto. Ustedes podrían ver la incidencia de cáncer en una población en un periodo de tiempo específico, y sus incrementos estaban fuera de esas tendencias normales, lo que indicaba que hay algo que está completamente alterado en ese grupo de estudios. Y esta fue la razón por la cual la clasificación 2B se le adjudicó a este tipo de casos, porque la mayoría de científicos criticó a la categoría de IARC de 2B. Desde ese momento, desde la clasificación 2B, todos los estudios epidemiológicos recientes
no fueron sustanciales para incrementar, con respecto al incremento de riesgo de cáncer con el tipo de frecuencia electromagnética. Ahora, el verdadero problema proviene de determinar cuáles son los límites que pueden establecer los estudios epidemiológicos para poder detectar una incidencia incrementada de la tasa de cáncer. El estudio de Lagorio y Rosli condujo un análisis consistente de 47 estudios epidemiológicos y no encontraron ninguna evidencia de efectos de los teléfonos móviles en tumores intracraneales en los últimos 15 años. Ellos encontraron mucha heterogeneidad entre los resultados. Existían muchos resultados conflictivos, lo que podrían ser explicados por diferencias metodológicas, es decir, la forma en la cual llevaron a cabo los estudios. Ellos concluyeron que se necesitaban más investigaciones en niños y adultos que utilicen sus teléfonos móviles durante más de 15 años. Pero ahora hay un análisis realizado por Mark Edward que se preguntaba: ¿será que un estudio epidemiológico podrá detectar si es que existe un pequeño incremento en una enfermedad tan rara como el cáncer? El cáncer cerebral es una enfermedad bastante rara. Entonces, si tratamos de encontrar un incremento significativo, algo que está tan poco frecuente, esto también tendrá un periodo de latencia, le toma mucho tiempo desarrollarse. Luego de un momento de realizar las evaluaciones de exposición, porque uno no puede recordar si es que uno utilizó un teléfono celular durante los últimos 10 o 15 años. ¿Será que los estudios epidemiológicos podrán detectar ese incremento que sea válido? Y la respuesta para mí es que el límite de la epidemiología ha sido alcanzado cuando llegamos a una situación como esta. Si es que son capaces de medir la exposición de las personas de manera muy precisa, podríamos tener la oportunidad de hacerlo. Pero si es que tenemos mucha variabilidad en el grupo de exposición, esto lo hará muy difícil. Me gustaría regresar a otra comparación de radiación, como el accidente de Chernobyl, que fue una masa de nubes de radiación que llegó a una población de 6 millones de personas en la antigua Unión Socialista Soviética. Y sabemos que la radiación ionizante causa cáncer. Sin embargo, en esa población, con una dosis relativamente pequeña, la incidencia de cáncer está aquí y el incremento está aquí. Uno no puede ver realmente si es que hay un incremento en la incidencia, incluso en estas grandes poblaciones, porque uno podría decir qué es lo que podría haber pasado, pero no podemos medirlo. Y no se muestra como una incidencia incrementada de cáncer, a pesar que ha sido tratada como una pequeña exposición adicional a una gran población. Y lo mismo probablemente suceda con Fukushima. Entonces, la investigación alcanza sus límites en términos epidemiológicos cuando hablamos de una enfermedad rara, de larga latencia y con una evaluación incompleta de los factores de riesgo. Existe otro problema que también ocurre en la IMF y me gustaría mostrar un par de ejemplos. Uno de ellos es que existen mucha ciencia inadecuada. Hay gente que tiene presupuestos limitados y no consultan a la experiencia o la gente experta para conducir un estudio de manera adecuada. Entonces hay una serie de estudios muy pobres que han emergido y la razón por la cual son publicados es que a la cantidad de revistas disponibles, porque hay una mayor volumen de disponibilidad de publicaciones. Y tenemos estas revistas que envían solicitudes a los journals en revistas virtuales que no tienen revisión por pares y lo único que tienen que hacer es pagar $1000,
se publica y todos pueden descargar este artículo de manera gratuita. Algunos de estos estudios fueron detectados por un grupo de personas, pero muchos pasan inadvertidos y permanecen en la literatura como elementos de referencia, lo que generan evaluaciones de riesgo inadecuadas. Disculpen. Simplemente mencioné este movimiento de acceso abierto que ha sido extraordinariamente creciente en diferentes revistas, en las cuales tienen que pagar una cuota de $1000 la universidad o las personas que hayan financiado el estudio pagan, y las revisiones por pares son de baja calidad. Los journals están allí para generar ganancias, simplemente lo colocan en la web y eso es todo lo que tienen que hacer, y reciben $1000 por hacer eso. Y estas publicaciones están ahora alterando las tendencias entre la ciencia positiva y negativa, haciendo muy difícil que existan buenas evaluaciones de riesgo, porque hay alguna incertidumbre, pero tenemos un incremento de la incertidumbre debido a estos estudios inadecuados, y también hay estudios que desinforman a la población. Por ejemplo, el hecho de que la calidad espermática era afectada por las señales de los teléfonos móviles. Ahora, cuando se publicó este estudio, el grupo de los autores era tan distinto, que cada estudio que generaron era tan distinto que era imposible realizar un análisis, un metaanálisis con todos estos estudios, pero ganó mucha prensa. Era muy difícil hacer un análisis de riesgo, de tal manera que este tipo de estudios deben ignorarse cuando se hace una revisión sistemática. Muchas veces también, lamentablemente, hay investigadores que inventan los datos para publicar resultados, y en muchos casos los datos que tienen son demasiado perfectos. Simplemente no puede suceder así. Y si es que hacen un análisis estadístico de esto, encontrarán que esto no era posible. Y estos journals presentan estos son detectados en algunos casos, pero la mayoría de ellos pueden ser publicados sin el menor cuidado. Ahora debemos determinar qué tanto funciona la adaptación a la radiofrecuencia. En los primeros años de la Unión Soviética existían científicos que sugerían, tras estudios animales, que los animales parecían adaptarse a las exposiciones de radiofrecuencia. Ellos mostraban un efecto inicialmente y luego el efecto se iba desapareciendo con la exposición continua, lo que significa que se han adaptado y están compensando ese problema de alguna manera. Hay otros estudios animales que pueden adaptarse a niveles de radiofrecuencia o exposiciones a químicos de baja densidad, y vemos que, por ejemplo, el estudio Interphone estaba por debajo de los rangos de riesgo, determinando que podría haber un efecto protector de los campos de radiofrecuencia. Ahora, la mayoría de los epidemiólogos dicen que podría ser un sesgo de selección que podría causar este elemento, pero esto podría ser una respuesta adaptativa. Es algo que deberíamos analizar, pero no creo que sea un estudio creíble. No quiero impedir o involucrarme en el área de Emily, pero hay hojas o resúmenes en la OMS que establecen las bases de información de lo que deberían estar conscientes las autoridades locales y nacionales con respecto a los hechos de estos elementos, porque los hechos reales no se publican en la prensa, y estos no son publicados necesariamente en una revisión sistemática
deben ser revisados por grupos de expertos que no pueden distinguir entre una ciencia de alta calidad y de baja calidad, y simplemente hacen evaluación de algunos artículos. Los hallazgos de que el potencial carcinogénico de los campos electromagnéticos no tiene efectos adversos y ha sido establecido, es aún válida, y esto a pesar de toda la data disponible. Como Emery mencionó, existe la Comisión Internacional de Radiación No Ionizante y su protección. Ha tenido un comité epidemiológico que trató de analizar los hallazgos y dijeron que son muy poco probables que el cáncer cerebral sea causado por el uso de sus teléfonos celulares. Entonces simplemente me gustaría presentar algunas conclusiones generales. Los estudios celulares o in vitro, los estudios animales, no están proporcionando suficiente evidencia con respecto al daño relacionado al uso de teléfonos celulares, y estos estudios pueden realizarse de manera muy precisa porque conocemos la exposición y podemos medir los resultados de manera muy precisa. Los estudios epidemiológicos son aquellos que proveen los verdaderos conductores para nuevas investigaciones, y considero que los estudios están tratando de encontrar algo que realmente encaje en lo que ellos están buscando. Como mencioné anteriormente, cuando tratamos de comparar dos grupos y no se pueden medir la exposición de manera precisa y simplemente confiamos en lo que las personas nos dicen, a lo que están expuestos, allí la precisión será muy baja. Existen estudios de cohortes de largo plazo. La cohorte es cuando el investigador toma un gran grupo de personas, como por ejemplo un grupo de 1 millón de personas, y les preguntan con cierta frecuencia cuál fue su exposición a teléfonos móviles, de tal manera que puedan recordarlo de manera más precisa, de tal manera que podemos analizar el registro de los operadores para determinar cuál es la condición médica de cada uno de ellos y todos estos factores involucrados que podrían darnos una muy buena fuente de información en el momento del análisis. Por ende, el problema que los estudios de cohortes toman muchísimo tiempo, podrían tomar 20-25 años antes de obtener buenos resultados, pero estos estudios ahora están siendo conducidos y estos son los que nos van a dar las verdaderas respuestas a estas preguntas. Mi opinión, sin embargo, es que tenemos más de 6.000 publicaciones en la literatura científica con respecto a los campos electromagnéticos. Si es que existiera evidencia de daño, creo que ya lo habremos visto a estas alturas. Si es que hubiera algún efecto agudo, me refiero. Verdaderamente tenemos que esperar un periodo mayor de tiempo para poder determinar los efectos a largo plazo, pero honestamente, desde el punto de vista de un físico y un biólogo, la física dice que la energía proporcionada por los campos de radiofrecuencia no puede romper una cadena de ADN, que debemos afectar el ADN para poder producir cáncer, es mucho más baja como para producir eso. Y si este fuera el caso, tendríamos la energía establecida por el Sol será mucho mayor a los campos de radiofrecuencia, o las estaciones bases, o los teléfonos celulares. Entonces, mi opinión es que es muy probable que no exista ningún daño del uso de teléfonos celulares a la salud o al uso de estaciones base. Si es que hubiera un efecto, ya lo hubiéramos visto para el año en el que vivimos. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.